Tenemos ya aquí la placa de cobre. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer los agujeritos, pero antes hacemos una revisión de que no estén tocándose pistas, y si tenemos duda podemos usar un multímetro para checar la continuidad. Cuando nosotros juntamos esto suena el pitido, entonces con esto nosotros podemos medir continuidad en nuestra placa. Por ejemplo aquí, entonces por ejemplo aquí vamos a medir continuidad en la tierra, suena. Con esta pista no debería de sonar. Si el latino, ahí está, no suena. Entonces está aislada la pista de la tierra. Ok, entonces seguimos checando continuidad. Vamos a checar este con tierra, con el otro de más si suena. No suena con los demás. Este lo checamos con este, suena. Y aquí suena también con este y con este. Y eso no debería de ser. Entonces aparentemente se ve bien, pero estamos teniendo un corto entre estos pines. Entonces hay que checar bien y rasparle para eliminar el cobre que pueda estar haciendo contacto, ya sea en esta parte o en cualquier otra parte del circuito que esté relacionada con estos puntos. Entonces con ayuda de esta herramienta vamos a ir raspando en las partes donde veamos que puede haber contacto y checamos nuevamente la continuidad. Ya raspamos un poquito y ya ahorita no hay continuidad. En este puntito, con el de al lado no va a pasar nada, con el de al lado tampoco, con ninguno de los otros, con tierra tampoco. Entonces parece que ya quedó, y de este punto hay continuidad, continuidad a este punto también, ya a este punto. Entonces parece que ya está lista la plaquita. Ahora podemos usar un Dremel o usar uno de estos taladritos por USB para hacer los agujeritos. Esta es la broca de un 32avo de pulgada, como ven es muy pequeña. Podemos usar esto o podemos usar un Dremel, ya aquí colocar la broca, ponerlo de esta forma y ya con la palanca ir haciendo los hoyitos con mayor precisión. Ahorita les muestro cómo. Ya está con la broca de un 32avo de pulgada el Dremel. Se pone aquí vamos a poner la plaquita, y de esta forma tenemos mayor control. Primero podemos intentar uno fácil. Por ejemplo, este de acá lo medimos. Antes de hacer el agujerito. Entonces luego también es un trabajo que requiere un poco de paciencia.
poquito más. Ahí está. Entonces ahora prendemos el Dremel. Y bajamos. Y ya tenemos nuestro primer agujerito, ¿no? Ya ven, aquí salió de este lado. Y así le hacemos para todos los agujeritos, ¿no? Para después soldar los componentes. Lo podemos hacer con este o también usar uno portátil como este. Ahorita les muestro con ese. Ahora vamos a usar este taladrito manual USB para trabajar, para hacer otro agujerito. Ok, vamos a taladrar, hacer un hoyito en cualquiera de estos. Entonces lo fijo antes de prenderlo. Más o menos es un poquito más fácil con el Dremel por la base, pero aquí podemos probar. Y bueno, tiene más potencia el Dremel. Aquí no pasó y vamos a seguir haciéndolo. Un hoyito. Entonces se necesita un poquito más de paciencia, pero se puede hacer, ¿no? Ya llevamos un hoyito. Ahorita se traba porque no es muy potente este. Ya pasó del otro lado. Ya tenemos dos hoyitos. Vamos a hacer un tercero. Ahí está. Va a ser el cuarto que necesitamos. Ven cómo atravesó. Ya tenemos 4 agujeritos. Y así proseguimos con toda la tabla. Ok, seguimos agujerando.
Y ya vamos avanzando con las perforaciones. Ya se las enseño ya que haya terminado. Ya tenemos la plaquita perforada. Ahora hay que poner los componentes y soldarlos. Vamos a soldar los componentes. Aquí tenemos la plaquita de cobre ya bien, ya con todo las pistas que no se entrecruzan, no hay cortos. Y bueno, la idea es que de este lado van a ir los componentes y de este lado donde está el cobre vamos a soldar. Y lo primero que tenemos que ver es dónde va a ir el Arduino Uno. Esta ya es una plaquita terminada. Aquí le voy a quitar el Arduino. Y aquí, como ven, están la tira de pines macho, que es donde encaja el Arduino. Y aquí, en todos estos, entran los pines macho, ¿no? Así de esta forma. Entonces tenemos que soldarlo. Pero no está de corrido y necesitamos distintos números de pines en distintas áreas. Entonces, para eso, generalmente las tiras de pines que compran vienen así de varios, de 20 por ejemplo, o de 40 de largo. Entonces necesitamos cortarlo con unas pinzas. Nosotros, por ejemplo, en el primero necesitamos 6, que son para los aceros, los as más bien. Entonces necesitamos cortar 6. Estos los cortamos con unas pinzas de corte para que nos quede de esta forma. Y ya esto lo podemos embonar en la plaquita y ya después lo vamos a soldar. Esto generalmente es lo último que vamos a soldar. Primero vamos a soldar los componentes que están más al ras de la placa para no interferir con los demás componentes. Entonces, como primer paso irían las resistencias. Es lo primero que hay que soldar. Esta es una resistencia de 220. Entonces vamos a doblar un poquito sus patitas de esta forma. Y vamos a colocar aquí una. Ahí está. Se puede apreciar. Y del otro lado, aquí están las patitas. Las vamos a doblar tantito de esta forma. Y ahora vamos a soldarlas. Entonces, ¿cómo las soldamos? Necesitamos un cautín. Necesitamos soldadura. Este es un rollo de soldadura. Vamos a agarrar un pedacito. Y vamos a soldarlo. Para soldarlo necesitamos primero calentar un poco el área donde vamos a soldar, es decir, el circulito de cobre alrededor del cable. Lo calentamos tantito y después acercamos la soldadura y retiramos, ¿no? Igual del otro lado, calentamos tantito la superficie, acercamos la soldadura y retiramos. Y ya con eso soldamos los puntos. Ya después, con unas pinzas de corte, tenemos que cortar este excedente, estas patitas, que me traeré unas pinzas.
Ok, con estas pinzas, con estas también cortamos las tiras de pines. Seleccionamos las que queramos y cortamos, ¿no? Con estas. Bueno, ya ahorita ya están estas cortadas. Y ahora voy a cortar estas patitas de la resistencia. Aquí está una. Aquí voy a cortar la otra. Ok, y entonces ya está soldada la primera resistencia. De este lado ya está fija. Y así voy a seguir con todas estas resistencias de 220 ohms. Ya tenemos todas las resistencias de 220 ohms puestas. Y de aquí podemos apreciar cómo están doblados los cablecitos. Hay algunos que no las doblan. Ya depende de los gustos de cada quien, ¿no? Entonces pues ya nada más hay que ir soldando resistencia a resistencia. Aquí recuerden, dejamos primero calentar tantito en el cobre, acercamos la soldadura y retiramos. Y así para todas las resistencias. Y ya al final vamos a cortar para remover las patitas. De ambos lados lo hacemos para cada lado de la resistencia. Y la resistencia, recuerden, no tienen polaridad, entonces no importa la posición en que las pongan. Y listo, ya hemos soldado todas las resistencias. Ahora vamos a cortar las patitas con unas pinzas. Las podemos enderezar tantito y ya cortarlas. Y del otro lado igual. Podemos levantar tantito. Y cortar. Y así ya tenemos nuestras resistencias soldadas. Las quitamos un poquito para que queden más cortitas. Pero ya así ya tendremos las resistencias de 220 ohms soldadas de este lado. Lo que seguiría serían las resistencias de 10 kilos, que son los switches, después los switches, después las tiras de pines y los LEDs y finalmente el potenciómetro. Ese sería el orden en que se soldarían los componentes para que ya les quede esto. Aquí están las resistencias de 220 que acabamos de soldar. Luego de eso
las resistencias de 10K, luego los push button, luego los LEDs, finalmente las conexiones para el Arduino, los pines, las tiras de pines macho, y lo último es el potenciómetro. Ok, y así ya tendrían lista su plaquita.